Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bienvenidos a un nuevo capítulo de esta cuarta temporada, donde conocemos la historia universitaria de los chicos y las chicas que vienen aquí. Y bueno, el día de hoy tengo a una invitada muy especial. Es una chica de la carrera de Sociología en la UAM Iztapalapa. Así que, ¿comenzamos? Comenzamos. Vamos para allá. Hola, soy Leslie y bueno, yo soy egresada de Sociología de la UAM Iztapalapa. También hice un posgrado, una especialización en Educación Superior en la UAM Azcapotzalco y soy administradora de la página Pantera Negra UAM, que es la segunda página más popular después de UAM Comunidad de la oficial. ¿En serio? ¿Sí? Ah, qué chido. Así es. Sí. Qué cool. Mucho gusto, Leslie. Mucho gusto. De verdad, estoy muy contento de que hayas venido aquí. Ya teníamos mucho Demasiados rato. meses. Sí, en quedar. Pero bueno, ¿por qué no empiezas por decirme por qué estudiaste Sociología? ¿Por qué estudié Sociología? Bueno, pues podría remontarme a, como he visto también en otras conversaciones que has tenido con otras chicas y chicos, no todos así como en la prepa o en la secundaria, claro. Pues igual, ¿no? Inclusive yo desde que iba en la primaria siempre me llamó la atención los temas que tenían que ver con español, geografía, historia. Como que eso siempre fue como mi inquietud. Y me llamaba mucho la atención que cuando yo veía algunas series de cualquier tipo, ¿no? Usualmente pues cuestiones más como gringas, ¿no? Yo decía, ¿por qué hay niños hay niños que hablan chino y hay niños que son negros y habemos niños que somos de este tipo, ¿no? Latinos, o sea, ¿no? latinos. Entonces, a mí eso me intrigaba mucho de niña. Conforme fui creciendo, pues me llamaron la atención muchas cosas, entre ellas computación. Yo creo que si no hubiera estudiado Sociología, hubiera estudiado Ingeniería en Computación. Me encanta eso. Sí. Pero ya en la preparatoria empecé a tomar filosofía y me gustó. Luego me dieron antropología y me gustó. Me dieron economía y me gustó. Derecho me gustó. Las psicología. Y dije, no, por aquí es mi camino. Claro. Y justamente mis 3 profesores favoritos, y que afortunadamente aún tengo contacto con ellos de la preparatoria, y que eran mis profesores con los que yo sentía que aprendía más, eran curiosamente los 3 egresados de UAM Iztapalapa. ¿En serio? Sí. ¿En qué prepa ibas? Yo estudié en una prepa privada. Ah, ok. Entonces, eran de la UAM, tus profesores. Mis profesores eran de la UAM. También tenía profesores de la UNAM y del Poli, ¿no? Claro. El caso es que estos profesores, uno de ellos me dio historia, me dio literatura, él estudió psicología social en UAMI. Él jamás nos hizo escribir nada. O sea, yo creo que es con la persona que más he aprendido y jamás, yo creo que mis libretas estaban en blanco, ¿no? Sí. Él nos mandaba museos y dice, ustedes no vayan a anotar, ustedes solo vayan y disfruten, lean, pero disfruten, ¿no? Y escúchenme. Claro. Y escuchen, sí. Entonces, mi otra profesora, ella me dio álgebra 1, 2 y 3, geometría, trigonometría, y ella es física del UAMI, y mi otro profesor, él es de ciencia política, el CIPOL, y él me dio derecho, me dio teorías y problemas contemporáneos, una cosa así, ya no me acuerdo de la materia. Y bueno, el caso es que yo dije, bueno, qué chistoso, ¿no? No sé si tenga que ver con el perfil que la UAM le da a sus egresados. Sí, claro. Pero bueno, el caso es que ya cuando yo dije, no, pues necesito una carrera, todas me gustan, pero ¿cuál es como que la que engloba todo? Porque todo me gustaba. Y fue cuando me dan Sociología. Y dije, ok, creo que esta carrera engloba todo lo que me gusta, y decidí entonces Sociología. Aquí soy. De aquí soy, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso es que la elijo, y empecé a indagar. Pues yo creo que a lo mejor lo que más me vino a la mente seguramente fue algo de Wikipedia, ¿no? Y bueno, el caso es que dije, esto es lo que a mí me llama la atención. Y vi que era una carrera como muy reflexiva, muy hacia ese... ¿Muy analítica? Muy analítica, y que no estaba enfocada, que claro que se puede, ¿no? Pero en un principio no me pareció enfocada a... Requerimos un psicólogo, requerimos a un abogado, una abogada, requerimos a un ingeniero en computación, sí, claro. ¿No? O sea, no era como algo que yo viera o que supiera. Pero como yo realmente elegí, ahora lo puedo decir, esa carrera porque yo tenía mucha curiosidad desde niña y yo quería explicarme el mundo a partir de esa visión. Entonces por eso que yo elegí Sociología. No manches. Sí. Y difícilmente te podías informar de lo que trataba así como tal, porque supongo que no había tantos
portales o sí, páginas. no, o sea, el boom de... Primero, ya claro que existían redes sociales. Sí, claro. Y yo creo que, o sea, como tratando de pensar, pues muy probablemente fue por lo que leí en Wikipedia, sí, ¿no? claro. Lo poco que... Sí. Porque no, o sea, obviamente existía YouTube, pero yo en YouTube veía alguna Duendes parte reales captados, ¿no? Veía la caída de Edgar, Sí. O sea, Sí, claro. sí, como yo veía No, pues, YouTube no estaba como hasta videos ahora, y cosas claro. así, o sea, realmente no... Creo, el único que existía era Wherever, o sea... El que estaba de moda, ¿no? Era que estaba de moda y era el único. De ahí en Sí. fuera no. Y que veía a Yayo Gutiérrez. Me acuerdo que iba en la prepa y yo veía a Yayo. Pero todo estaba en Canadá. O sea, imagínate ese cuarto. Pero eran los únicos. No había más. Y Loquendo, tampoco. casi todos hacían Loquendo. Y Loquendo. Yo veía GTA de San Loquendo, Andrés. sí, Loquendo. tutoriales y todo eso. Eso era lo que yo veía. Sí, también. Y anime, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues nada, o sea, realmente eso era lo que había en YouTube. Obviamente había otro tipo de videos, ¿no? Pero esa como la élite, Pero, ¿no? o sea, contenido como ahora existe de temas especializados o de gente o marcas, eso no existe. No. Entonces, bueno, mi interés realmente, la poca o mucha información que yo tuve en ese momento fue por la clase y realmente mi interés por explicarme. Sí, ¿no? claro, claro. Mm. Y bueno, y entonces, ¿cómo fue tu examen a la UAM? ¿Y por qué dijiste, quiero estudiar en la UAM? Eso porque yo dije, nadie me lo dijo, yo solo pensé, dije, todo el mundo quiere la UNAM y todo el mundo quiere el Poli. Dije, yo no, yo quiero algo diferente. Sí. En serio, sí lo dije así. Y fue cuando, indagando en qué opciones tenía de universidades, y yo le preguntando, yo le pregunté a mis profes, me acerqué a cada uno de ellos y le dije, oiga, profe, ¿usted dónde estudio? Todo esto, ¿no? También mis profesoras. Todos UAM. Y resultaba que eran de UAM y de la UAM Iztapalapa. Ellos me dijeron, la UAM tiene 3 planteles. En ese entonces ya existía Coajimalpa, pero... ¿Está en construcción? ¿O? UAM Coajimalpa ya estaba de 2008, bueno... ahorita a lo mejor voy a decir algo que no es un dato real, pero yo sé que ya desde 2008 ya había funciones. Ok. Solamente que no estaba el edificio que hoy se conoce, ¿no? Que es el la unidad. Y se rentaban edificios, ¿no? Entonces, bueno, ellos me dijeron, tiene 4 o 3 unidades. Xochimilco, Azcapotzalco e Iztapalapa son las buenas. Me dicen mis profes, nosotros estudiamos en Iztapalapa. Pues deberías probar si te interesa eso. Yo primero busqué, a partir de sociología, dije, ¿qué universidades lo dan? El Poli para mí estaba completamente descartado porque ellos no dan sociología. Sí, claro. Lo más cercano para mí era como administración, una cosa que había ahí. Pero es muy diferente. Pero ¿no? es muy diferente, sí, claro. ¿No? Entonces nada más tenía la opción de la UAM y de la UNAM. Entonces, una amiga fue a las ferias y ella le dijo, oye, ¿me puedes traer unos folletos que tengan que ver con sociología? Me los trajo, el de la UNAM y el de la UAM. De la UAM no sé, no, me trajo el de la UAM, el de la UNAM. Y yo buscando por mí misma, encontré el plan de estudios de la UAM, también de sociología. Comparé los planes de estudio y dije, me gusta más el de la UAM. Me gusta más, obviamente, a mis 17 años, con lo poco que sabes, tú haces ahí una comparación y dices, ok, entonces me gustó más, me llamó más la atención de la UAM. Otra situación es que ya comparando, dije, bueno, tengo Azcapo, Xochi e Iztapalapa. ¿Xochimilco también la da? Sí, también la da Xochimilco. ¿A las 3? Las 3 lo dan. Ok. Entonces yo dije, Azcapotzalco para mí estaba completamente descartada porque yo vivo en el oriente. Sí, claro. Entonces dije, esto me queda al norte, nunca voy a llegar. No, sí, es muy norte, sí. Claro que hay gente que sí lo hace, ¿no? Pero tienes 2 opciones más cercanas, entonces... Pero tenía 2 opciones más cercanas y realmente tanto Iztapalapa como Xochimilco me quedaban al mismo tiempo. Eran las mismas hora y media, 2 horas. Diferentes lados, pero... Era lo mismo. Entonces yo dije, ¿cuál será? Comparé ambos planes de estudio y la diferencia es que, bueno, ya todos lo saben o quienes ven esto, Xochimilco tiene el sistema modular, ¿no? Entonces cuando yo veo esto y veo el plan de estudios de Iztapalapa, dije, es que Iztapalapa tenía segmentado por UEAs o las materias, como se le conocen en la UAM. Y había muchos como sociología de la cultura, sociología urbana, sociología de la religión, sociología del género, sociología rural, bla, bla. O sea, tenía como, y yo decía, wow, esto es lo que estoy buscando porque desde toda la preparatoria me ha llamado la atención la antropología y la psicología, la filosofía. Como que todo se conecta, entonces, todo se conectaba para mí, en ese momento ahí se clic y dije, no, Iztapalapa, ¿no? Entonces, ahí te decidiste. Ahí me decidí, dije,
yo soy de UAMI y coincidieron con mis profes también eran de ahí. Dije, ay, pues yo los admiro mucho. Sí, claro. Pues como que el mundo, el destino, no sé, la vida me decía, tú eres para UAMI. Para UAMI, entonces yo lo elegí y ya. Y ahí te aparte yo nací en Iztapalapa, entonces era, sí, todo era conectado. Sí, entonces por eso, ajá. Y entonces, bueno, presentaste el examen, ¿te quedaste la primera? Así es. No manches. Sí, yo sí. Esas famosas, te tocaron las famosas letras rojas. Ah, sí, porque apenas justo este trimestre, que estamos en 22P. El 22P. O 2P. Bueno, para la gente que va a entrar, que ya entró este trimestre 22P, es la primera vez que salen con letras verdes. Pero todo el mundo hacia atrás, todos se cagaban, ¿no? Bueno, a mí me pasó. Ajá. A mí no me pasó eso. ¿Por qué? Bueno, el caso es que yo hice el examen. Yo hice el examen en la primera vuelta de el que sería 2010. Yo hice mi examen en 2010. O por abril, mayo. Lo hice en marzo, abril, cosa, no lo hice en marzo me parece, ya no me acuerdo. Ajá, por esas fechas. Lo hice en marzo, como pasó como un mes y medio me parece, y te dan los resultados. En abril yo ya tenía mi lugar y fue muy chistoso porque no había terminado la prepa. Entonces ya tenía, ¿serio? Sí, porque yo ya estaba en mi sexto semestre de la preparatoria. Cuando yo hice el examen, entonces yo todavía no, la prepa la terminas en junio, julio. Y yo en abril ya tenía mi lugar en la UAM. Sí, entonces eso fue como muy me quitó mucho estrés, inclusive porque cuando yo estudié con, o sea, le pregunté a mis profesores, oigan, ¿cómo es un examen de la UAM? Porque supe que era distinto al de la UNAM y el del claro. Un novio de una amiga de preparatoria, su novio iba en UAMI también. Y él me consiguió la guía de estudio, la perdí, no sé dónde queda esa guía. Era una guía de chiquita, ¿no? Sigue siendo la misma guía, es una guía chiquita así, para sociales es color rosa. Ajá. Ese es el color. Sí. Me costó 20 pesos, la perdí, o sea, yo creo que sí, la hojeé fue mucho. Y dije, chica. O sea, ¿no estudiaste? Sí y no. Entonces después me conseguí una guía de esas que te venden como por 250 pesos así, gruesísima, que tampoco la terminé de estudiar. Sí la hojeé. Mis profesores me recomendaron que me enfocara a sociales nada más, porque de eso era lo que iba a venir cargado mi examen. Claro que venían cosas de operaciones, ¿no? O sea, venían ecuaciones y cosas así. Pero yo creo que eran 10 o 15, o sea, realmente no era más. Entonces me enfoqué a historia y agarré mi libro de primaria y secundaria de historia universal. Eso fue lo que estudié. Estudié todo ese libro de historia. Y con eso hice el examen. Yo dije, yo tengo que regresar aquí. Todavía me acuerdo hasta de la ropa que traía ese día y todo. Me acuerdo de la niña que se sentó a mi lado, se llamaba Montserrat. No mames. Me acuerdo mucho. Yo hice mi examen en el B, como en el segundo o tercer piso. De la UAM. De la UAMI, ajá. Y dije, ojalá me quede. De hecho, me llevé las 2 horas y media, ya no recuerdo cuánto tiempo es. Te dan 3 horas, creo. 3 horas, algo así, me llevé todo el tiempo. De hecho, yo todavía me faltaban 10 preguntas y ya habían pitado. Pero yo estaba del lado, como así en un salón, del lado donde está el escritorio del profesor. O sea, te tocaba el último. Ajá, entonces empezaron desde el lado de la puerta. Ajá. Entonces iban el último, y yo estaba rellenando todo. Mi profesora la que es físico, a mí, Januaria, ella nos dio un tip, siempre nos dijo, es mejor una pregunta contestada, aunque quizás puede estar mal, a una pregunta sin contestar. En cero, ¿no? Sí. Porque puede ser que pegue. Tu posibilidad es de 0 o tu posibilidad es de 25%, ¿no? Exacto, entonces yo dije lo que dijo Januaria, ¿no? Sí. Entonces, y las que me faltaban justamente eran las de las ecuaciones. Ajá. Porque yo me enfoqué, dije, me voy a enfocar en lo que sé, en lo que puedo resolver, en lo que estudié. No porque el otro no lo supiera, ella fue una muy buena maestra, pero me costaba más trabajo. Sí. Entonces, bueno, el caso es que yo veo que vienen así, yo ya, rellenando. Hasta luego pienso, a lo mejor esas fueron las que hicieron que me quedara, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que pues ya pasa eso, pasé el mes, veo ese día era un domingo cuando salieron yo recuerdo que era un domingo, ¿no? Y mis papás se adelantaron, fueron al puesto de periódicos. Claro, eso era de antes, ¿no? Porque eso era de antes. Sí, claro. Eso suena, bueno, tengo 30 años, entonces. No, es que a mí también me tocó, ¿sabes? A mis papás, mi abuelita en ese tiempo también, mis resultados, pero eran mis resultados de la prepa. Okay. También se iban, Exacto, ¿no? Ajá. Entonces, claro que creo que todavía lo siguen imprimiendo, pero pues no es como que ya la gente vaya. No, ya nadie va, todo internet, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, yo estaba durmiendo, ellos en ese transcurso muy temprano fueron al puesto de periódicos, compraron la Gaceta, todavía tengo mi Gaceta, la voy a traer, se me olvidó, si hubiera estado increíble enseñártela.
El caso es que me dicen, checa, ¿no? Yo bajo, empiezo a revisar, busco... ¿Por nombres? No, viene un folio. Por folio. De hecho es el mismo folio que cuando entras ya ves que metes un folio en el sistema y ya te aparece, ¿no? Es lo mismo, es el mismo folio. Esa es una anécdota muy cagada, muy chistosa, porque pues me dan este folio. Y bueno, de hecho te dan 2 folios. Hay un folio que viene en tu talón de cuando haces el examen. Y hay otro folio que te dan con ese que tienes que buscarte. Y yo... pues estaba muy nerviosa, no sabía, aparte fue el único examen que hice, no hice para otro, okay. Porque pues yo dije, es que yo quiero esto, o sea, para mí es UAM, Sociología, Iztapalapa, o es UAM, Sociología. Y mi mamá me dijo, ¿en serio no vas a hacer otro? Y le dije, no, aquí soy. Sí. Yo no pienso hacer otro. Y no porque estuviera como en eso, sino que solamente dije, es que no tengo, o sea, para mí no hay más. Sí, claro. Entonces, bueno, pues yo creo que estaba muy nerviosa. Y yo sí, busco mi folio, voy a agarrar esta hojita, ¿no? Y estoy así, ¿no? Y tan. Y le digo, no, mamá, no me quedé. Y dice, no. Y mis papás así como de, bueno, pues no te preocupes. Pedo, ¿no? Sí. Y así, ¿no? Sí. Y yo así como, dije, no puede ser. Me sentía triste, ¿no? Ajá. Y entonces como que al ver el folio, yo veo mi folio y dije, a ver, mi folio tiene, 8 dígitos. 8 dígitos. Y los que están aquí tienen 6. Entonces este folio, y yo entonces busco todos y digo, no, todos tienen la misma cantidad de folios. Digo, la misma cantidad de dígitos, entonces, de números. Tu folio está, bueno, lo elegiste mal, ¿no? Ajá, o sea, no me estaba buscando con el folio que me habían asignado. Exactamente. Sí. Entonces, le digo, mamá, no, es que no me estoy buscando bien. Y me dicen que ellos no entendían, ¿no? Porque yo nada más como que grité y dije, no, ya, subí las escaleras, busqué ahí mis cosas, encontré y dije, no, es este. Bajo de nuevo, agarro la gaceta, estaba en la segunda hoja, luego en medio. Y yo dije, mamá, sí me quedé. Y mi papá, no puede ser. Y dice, ¿segura? Y le digo, sí, mira. Digo, a ver, ustedes chéquenlo. Porque yo ya estaba demasiado nerviosa. Ajá, claro. Y ya, no, sí es, ¿no? Entonces yo tenía una computadora, una Dell, en ese entonces, o era HP, ya no me acuerdo. Pero entré a la página de la UAM. Dije, no, ¿qué tal si no es? O sea, yo todavía no estaba, o sea, como que no sentía que realmente era, ¿no? Que en mi despisteza a lo mejor no es. Dije, no. Entré a la página, tardó años en entrar a la página, metí el folio y es cuando me salen las letras rojas. Y yo, ¡ay! no me quedé. Y no digo, no, a ver, dice que sí fue... aspirante seleccionado. Y dije, no, sí. Bueno, entonces ya te quedaste, sí. Festejaste como nunca. Y ya, a ver, platícame, ¿cómo fueron tus primeros días en la UAM? Mi primer día fue muy chistoso porque llegué tarde y me equivoqué de salón. ¿Te tocó la mañana? Sí. Bueno, como sabemos, al menos en Iztapalapa casi todas las carreras son de turno único. ¿Qué quiere decir el turno único? Que pues vas a estar ya sea desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, ¿no? Pero en el caso de sociología, si bien hay materias que sí nos llegan a tocar después de las 4 de la tarde, son muy pocas, o al menos mientras yo estuve esos años. Entonces, pues yo prácticamente todo lo hice matutino. Ajá. Todo lo hice matutino. Y fue muy chistoso porque no es que me equivocara de salón, porque sí llegué al salón que era. Primero ese día salí de mi casa, había un trafiquerío inigualable en la autopista. ¿Entrabas a las 7? Entraba a las 8. Entraba a las 8, era una clase de 8 a 10, era Sociología Clásica 1. Ok. No, Teoría Sociológica Clásica 1. Okay. Con el doctor Adolfo Mir, que es una eminencia y el profesor sigue dando clase. Creo que el profesor tiene como 86 años. Y el profesor sigue ahí, ¿no? Es abuelito Mir, todos los dijeron. Bueno, en Sociología le decimos que es nuestro abuelito, ¿no? Ajá. Y bueno, el caso es que había un tráfico inigualable, estaba horrible. Mi papá ese primer día me iba a llevar en el auto. Dimos una vuelta por todos lados porque no podíamos llegar. Llegué, me dejó, mi papá no sabía ni como por cuál era realmente la entrada. Me deja la entrada. Que tiene 3, ¿no? Tiene 3 y ahora porque ya tiene una entrada decente, una entrada que es, yo considero, de una universidad como la tiene, por ejemplo, Xochimilco, ¿no? O Azcapotzalco, que sí es como, esta es la entrada. O sea, Iztapalapa, yo no sé por qué tantos años siempre fue esa entrada donde estaba como un estacionamiento. Y aparte era una entrada de 2 metros, así, donde todo el mundo nada más entras así como eso durante todo ese tiempo. O sea, esta nueva entrada tendrá 2-3 años. O sea, exagerado, ¿no? Entonces, bueno, mi mamá me dejó la entrada de los torniquetes, del lado de todo lo que es CBS y CBI. Ajá. Entonces, de ahí tuve que caminar. A mi clase era en el E.
Y era en el tercer piso. Entonces y aparte, como llegué tarde por el tráfico, ya no había nadie, entonces ni cómo preguntar, ni... O sea que todos estaban en clase. Todo el mundo ya estaba en clases. Y yo llegué así como, ¿qué onda, no? Llegué al salón. Ajá. Hasta eso no me perdí en cuanto a cómo llegar al salón. Pero pues sí, hasta el tercer piso ya llegas así. Tal vez te costó trabajo llegar al edificio. ¿Mande? Tal vez te costó trabajo llegar al edificio. No tanto, solamente que estaba lejos porque me dejaron de un lado y era el otro, ¿no? Y aparte pues subir. Pero ya yo traía y dije, no, este sí es el salón, saco el horario, porque en el primer trimestre te asignan un horario, ya después tú en el caso de Iztapalapa, Azcapotzalco, Coajimalpa, pues tú eliges, ¿no? Tu horario, Xochimilco no. Y dije, no, pues es este salón, y me meto, ¿no? Y no había profesor, pero ya había varios compañeros, y dije, bueno, al menos no hay profe. Sí, claro. Llegué tarde, pero bueno, ¿no? Sí, claro. Y me siento, y estoy ahí, así, ¿no? Dije, bueno, quién sabe. Como que viendo a tus compañeros. Y sí, como y todo el mundo así como de, ¿no? Y entonces... ¿Todos callados? Todos callados, todo el mundo así como de... Sí, súper incómodos, ¿no? Sí, claro. Y llega el doctor Mir, el profe Mir, y dice, hay aquí alumnos que sean de la clase de Teoría Sociológica Clásica 1. ¿Y todos? Y yo, no, éramos como unos 4 o 5, creo. ¿En serio? El salón era para otra cosa, no sé. Y dice, es que el salón, nos cambiaron de salones de este lado. Y yo, entonces el profesor estaba yendo como constantemente, porque sabía que, exacto, que pues nos habían asignado, o sea, realmente no nos equivocamos de salón. Sí, claro. Llegamos al salón que era, pero no sé por qué la UAM lo cambió a último momento, o no se dieron cuenta, un error, no sé. Y entonces ya llegué y fue como incómodo porque veníamos como esos 4 compañeros y compañeras, así como de ay, somos los que llegamos tarde y aparte en salón equivocado, aunque no era nuestra culpa. Sí. Y ya pues ya estaba muy muy lleno el salón y me senté en la penúltima fila, ¿no? Hacia el fondo, ¿no? Y como en la segunda banca, tercera banca, todavía me acuerdo, ¿no? Y ahí me senté y yo dije, pues ya aquí realmente no fue como que eligiera, sino que era lo que ya estaba libre, ¿no? Sí. Y ese fue pues mi primer día. Y ya los demás días pues fue como muy... Pues es que todo es nuevo, claro. No sabes bien cómo moverte. Conforme avanzas en la UAM, bueno, yo creo que eso pasa en todas las universidades, te das cuenta quiénes son los de primer ingreso, primero porque te ves joven, o al menos en promedio la mayoría se ve muy joven, ¿no? 18 años, 18, 19, 20 en promedio. Y aparte porque la mayoría se mueve en manadas, se mueven en grupitos, todo el mundo van así. Porque nadie sabe hacia dónde. Entonces, nosotros también me acuerdo que íbamos en grupitos así como de, oigan, el profe dejó en el folder 31 en la escondida, las lecturas para todo el trimestre. ¿Dónde rayos es la escondida, no? Sí. Que es una de las papelerías en UAM, ¿no? No, que la dejó en tal. Entonces era como, pues no sabes, entonces todo el mundo, ¿de dónde, no? Me acuerdo mucho que pues ahí todo el mundo nos juntábamos así como en bolita. En bolita, obviamente ya conforme vas avanzando cada quien hace sus grupos amigos, y eso es normal, ¿no? Y en general yo podría englobar que los primeros 2 años para mí en la UAM fueron muy difíciles. Hay algo que, sacando yo aquí mis conceptos del posgrado, ¿no? De la especialización en Sociología de Educación Superior. Hay 2 maneras de digamos, adaptarte al sistema educativo superior. Uno es la parte, o sea, a muy grandes rasgos, ¿no? Y a lo mejor no metiéndome como en ondas teóricas, la parte social y la parte académica escolarizada. Ajá. Yo me acoplé muy bien a lo escolarizado, siempre he sido una alumna muy disciplinada, me gusta mucho ser cumplida, ser comprometida, ¿no? Con lo que hago. Pero, y eso no me costó tanto trabajo. ¿Lo social te costó más trabajo? Me costó más trabajo lo social. ¿Por qué? Porque te dije hace un rato, yo estudié la primaria, la secundaria y la preparatoria en una misma escuela. Entonces yo crecí con los mismos compañeros. Claro. Entonces mis amigos de la primaria seguían siendo los de la prepa. Y los de la secundaria. Y los de la secundaria. Claro, o sea, entonces a mis amigos los conozco desde que tengo quizás 8 o 9 años. Desde esa época. Crecimos juntos. Y aunque claro que iban y venían compañeros, pues más bien la gente que entraba era la que se adaptaba a ti, o ahí, a ese momento, a esa escuela. No tú a un cambio. Entonces yo, pues para mí el entrar a la UAM fue choqueante porque primero 10 años en una misma escuela. Entras a la UAM y como dices, es otro mundo, con un sistema muy distinto, tanto escolar, ¿no? Como socialmente. Claro. De alguna manera, pues sí, en esta escuela en la que yo estaba había como cierta homogeneidad, ¿no? Mi mundo era muy pequeño en el sentido de que yo creía que la vida era
como yo la vivía, claro, la vida como yo la vivía, era y la vida que tenían mis compañeros era la misma vida que tenía toda la gente. En todos los sentidos, ¿no? Y sí. Entonces, aparte, por ejemplo, en mi prepa, era solamente un grupo por año, o sea, solo era el grupo del primer año de prepa, el grupo de segundo año de prepa y los de tercero, ¿no? O quinto o sexto semestre, era un mismo grupo. Claro. En mi salón en prepa éramos 10. ¿En serio? Éramos 10 y solo eran 3 hombres y 7 mujeres. ¿En serio? Entonces, imagínate, y siempre fuimos esos 10. Claro. O esas 10. Supongo que todos eran tus amigos, casi todos. Pues es que sí, no hay manera, o sea, el salón era, yo creo que un poco más grande que esto, ¿no? Sí. Obviamente eso ayuda mucho, creo, porque es muy personalizado y pues, si tú quieres aprender, aprendes, ¿no? Claro. Si no, puedes estar en la mejor tienes escuela, más atención, ¿no? Pero tienes más atención. Entonces, el caso es que por eso para mí es un shock entrar a la UAM, porque mi salón era de 40 y tantos, cuando entro ahí al salón. Obviamente, no porque me costara de nuevo como el aprender sola o ser autónoma o así, sino porque cómo le habla a los demás. Entonces creo que eso aminoró a lo mejor como la cierta confianza o seguridad que yo siempre he tenido. Usualmente siempre he sido como una persona muy expresiva y muy espontánea, muy extrovertida. Pero ese tiempo fue tan choqueante para mí, el cambio escolar de alumnos. Aparte, si me ves, me veo joven para mis 30 años. Claro. Imagínate a los 18 cómo me veía. Parecía que tenía 14 años. Sí. Y yo veía a mis compañeros, que obviamente todos venían de bachilleres, venían de preparatorias oficiales, venían de la misma UNAM o de vocacionales, porque y de privadas, porque entra de todo el mundo al UAM, ¿no? Y yo me sentía que yo no he vivido tanto. Sí, claro. Para mis 18 o 20 años. ¿Te sentías muy inocente? Y yo me sentía muy inocente, porque en cierta medida sí lo era. Claro. Pero no quiere decir que mis compañeros no lo fueran, porque al final todos estábamos aprendiendo y todos éramos inexpertos. Sí. Pero nunca he sido como muy como de beber y esas cosas. Entonces yo decía, hoy como que siento que mi personalidad o mi yo no empata con a lo mejor lo fiestero que yo infería eran. Cuando a lo mejor realmente no lo eran tanto. Algunos sí, obviamente, en todo el mundo. En todas las hay. Pero otras no. Entonces por eso me costó trabajo el hacer amigos, el poder congeniar. Porque es un mundo diferente, ¿no? Porque es un mundo diferente. Estamos acostumbradas. Yo te entiendo perfectamente, porque fíjate que yo también vengo así de una escuela privada de kinder, primaria y secundaria. Y entrar a la vocacional para mí fue... Es un... Y de hecho... Es un golpe. Sí, yo me destrampé, o sea... Bueno, en la secundaria ya por sí era probada. Pero ya en la vocacional tenía puros ceros. O sea, porque me quise adaptar a como el mundo era en la vocación. El mundo real, se podría decir. Porque yo también vivía en un mundo de utopía donde nadie tomaba, donde éramos todos muy inocentes, donde éramos niños buenos, donde teníamos la atención de los profes. Y después entras a una escuela pública, quieras o no, sí hay mucha diferencia. Es demasiada. Y creo que ahí es donde siempre, en el caso de las la media superior, es algo que sucede mucho, porque al dar ese salto entre secundaria y media superior, es un sistema diferente, sea el cual sea. Sí, sí. Y cuando a lo mejor te sueltan esta rienda de la libertad, es hasta cierto punto lo entiendo, no somos lo suficientemente maduros o responsables, ¿sí me entendemos? Sí. Te vas como hilo. Sí. Entonces por eso hay tanta, es una de las causas, no es la única, pero por eso mucha gente pues deserta o no es deserción, ese concepto ya, me va a matar mi profe si digo deserción. Se dice deserción, se abandona el sistema, la palabra es abandono, o hay rezago, se retrasa o cambia, ¿no? De escuela, pero tiene que ver en alguna medida o cierta medida es una de las causas, porque pues dices, wow, yo quiero vivir todo, y pasa también, ¿no? En la universidad, ¿no? También podría pasar, pero creo que es más en la preparatoria. Sí, claro, pero sí te entiendo perfectamente que es un cambio totalmente... Es abrupto. Sí, pues a mí me costó esos 2 años. ¿Adaptarte? Pues yo diría... El primer año fue el más difícil. Sí tenía amigas, tenía mi grupo de amigas, le hablaba a otros compañeros también. Era mi amiga, me acuerdo mucho, mi amiga Karen, mi amiga Luz y mi amiga Marday. Y hasta la fecha sigo teniendo contacto con ellas. Ajá. Sí. Y curiosamente ellas también eran bastante calmadas, se puede decir, como que empataba como con mi personalidad. Pero yo quería hacer más amigos, porque yo sí quería hacer más amigos, pero me da miedo. Okay. En el segundo año, una de ellas abandona por cierto tiempo la escuela, después regresa por algunas cuestiones. Y las otras dos pues encontraron pareja. Entonces yo me quedé como de, obviamente pues ellas y aparte saben la gente que va a UAM, que el sistema UAM pues es mucho de que no, o sea, entras con una generación,
pero no quiere decir que siempre, o sea, no tienes un grupo como tal. O sea, tú vas mezclándote con todo el mundo, con todas las carreras, etcétera. Entonces, pues obviamente había momentos en los que ya no empatábamos, o porque yo quería este horario con este profesor o profesora y ellas igual. Y se separaban. Y se separabas, aunque tú quisieras estar, era difícil, ¿no? Y sí nos poníamos de acuerdo, pero al final siempre había algún que ya no se podía. Luego ellas tienen pareja y pues también le van como dando su tiempo, claro, pues a esta parte. Entonces yo me encontré sola como en el segundo año. O sea, el primer año fue difícil, pero tenía como mis amigas. Claro. Y en el segundo año es como de... Y ahora mis amigas ya no están, ¿no? ¿Qué hago, no? Y sí le hablaba a gente, pero yo sentía que me costaba trabajo. O sea, como que no te perteneces a la bolita, ¿no? ¿Tal vez? Eso era. Y me frustraba porque yo siempre me he sabido muy extrovertida. Entonces era como de, ¿por qué no puedo hacer amigas? Si yo nunca he sido tímida, pero me gana la timidez. Y el caso es que en alguna clase con un profesor que tuve, empecé a hacer migas con otra compañera, y de ahí con otra, y ya, como que se fue dando. Y en esta clase, que era una clase que se llamaba Sociología Aplicada, me parece. No, ya no recuerdo, me estoy yendo muy adelante. Pero era una clase que el profesor la dio en modo como taller. Fue más un taller. Y el profesor en esta perspectiva, pensando, ustedes entran a la universidad y muchas veces, no quiere decir que tengas que ser amigo de todos. Claro. Porque todo el mundo tiene personalidades diferentes, y no con todos vas a caer bien, ¿no? Es normal. Pero pues dices... Son colegas, comparten una disciplina, son compañeros de generación, pues de menos conózcanse entre ustedes, porque tú puedes estar con un grupo y estoy casi segura que la mayoría de la gente que ve esto y quien lo vive, no le hablas a todo el mundo, ¿no? Sí, claro, no. Y él lo que hizo en esa clase fue como de conózcanse, y nos ponían en grupos y dicen, platícale quién eres. ¿Qué hiciste? Y yo era como de, ¿qué onda, profe? ¿No? ¿Qué vamos a ver teoría? Y el profe, no, es que primero tienen que conocerse. Entonces, a mí me ayudó mucho esa clase, porque a gente que obviamente ya me conocía y que yo los conocía porque éramos compañeros de carrera o de generación o de disciplina, tuvieron la oportunidad de conocerse más. Realmente fue como de, oye, te llamas así, sí, ¿verdad? Y de ahí fue que eso me ayudó mucho para generar como mucha confianza, retornar a esa confianza, y también porque creo que pasa mucho cuando entras a la universidad, y veo que eso sucede mucho como en los 2 primeros años. Sientes que eres el peor, que no sabes nada, que la escuela te queda muy grande, que no te adaptas, menos, ¿no? Te sientes menos. Sí. Y me acuerdo que ese profe dijo, están aquí para aprender, para eso entraron a la universidad, porque son inexpertos en algo, y no es que terminas también siendo experto en eso, pero estás aprendiendo, y si no preguntas, si no cuestionas, si no participas, si no conversas, pues, o sea, también poco podrás hacer si realmente no abres la boca, ¿no? Sí. Entonces él decía, es muy probable que se equivoquen, pues porque por eso están aprendiendo. Sí, claro. Entonces ustedes pregunten, y entre todos, o yo, o a ver, vamos a darle una respuesta, o vamos a hacer que tenga sentido, ¿no? Entonces, yo mucho de lo que no hacía era participar, me daba pena, por decir, ¿qué tal si estoy mal? Y no, es que yo pensaba, ahí es un pensamiento catastrófico, ¿no? Seguro todos saben, y yo no sé, y estoy preguntando, y me van a voltear a ver. Y el profe te va a pendejear. Y después dije, no, pues por eso estoy aquí, claro. Por eso entré aquí. Y dije, entonces no me importa. Y dije, seguro así como estoy yo, los demás no saben. Entonces me fui con ese pensamiento, lo reformulé, y entonces empecé a participar, porque siempre he sido así. Y entonces me empecé a sentir mejor conmigo misma a partir de ese punto, porque como que retorné a quien siempre he sido, pero que yo no había como sabido, o sea, sí, no había sabido cómo adaptarme, ajá, ¿no? A las formas. Entonces siempre le doy como gracias a ese profe, ¿no? Que te inició, ¿no? Que nos inició todos, yo diría, sí, claro. ¿No? Bueno, yo lo tomé desde claro. por mi propia experiencia, y lo enfoqué para ayudarme a estar mejor, ¿no? En mi vida universitaria. Pero yo creo que a todos les ayudó, porque a partir de ahí todo el mundo empezó a socializar. Sí, de hecho, claro. Realmente sí. A unirse, ¿no? A unirse, inclusive de ahí salió como hasta un grupo que hicimos como de una red nacional de estudiantes, cosas, sí, claro. Muy padres, ¿no? Sí, claro. No manches, y bueno, ¿y ese profesor que te orilló a hacer esto es de tus favoritos? Yo diría que sí. Lo que pasa es que nunca me casé con un profe, o sea, yo nunca fui como de... ¿No tienes profes favoritos? ¿Mande? ¿No tienes profes favoritos? Uno. Yo diría que solamente uno es mi profe favorito. Los demás
Claro que aprendí muchísimo de ellos, claro que me parecen personas que tienen un vasto conocimiento, o sea, son más de 30 años, ¿no? En eso. Pero yo creo que mi profe favorito siempre será Otto, el profesor Otto. ¿Qué materia te dio? Él me dio sociología, sociología de los movimientos sociales, sociología de la globalización y sociología política. Ese es Otto Fernández, tiene un nombre más largo porque él es dominicano, no es mexicano. Ah, ok. Bueno, creo que ya se nacionalizó desde hace muchos años. Pero Otto es su abreviatura. Otto es su nombre, Otto. Ah, Otto. Pero es Otto Bon del Corazón de Jesús Fernández, una cosa así. Sí, Tiene claro. un nombre larguísimo el profe, pero es Otto Fernández. Ajá. Él es dominicano. Obviamente por eso tiene un acento y tiene una manera tan particular de enseñar. O sea, tú lo escuchas y lo escuchas, no te cansas de escucharlo. Aparte él tiene como un sentido como muy cómico. O sea, y traía muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando teníamos clase de globalización, ejemplos que podían parecer chistosos o poco usuales que los use un profe en una clase. Pero cuando haces el hilo o lo vinculas con la parte cultural, simbólica, dices, claro, tienes razón. ¿Algo para que entiendan mejor ustedes? Ajá, sí, entonces yo creo que Otto Fernández sí es mi profe favorito. De ahí en fuera no me caso con ningún profesor o profesora. ¿Siguen dando clases, verdad? Sí, Otto sigue dando clases. Otto sigue dando clases. O sea, es un tip, tienen que ir por él. No, Otto, la verdad, metan clase con él. Otro profesor del que estoy muy agradecida, que siempre creo que fue muy bueno y que tuve la suerte, era de inglés. Ah, ¿del Celex? Ajá, del Celex, él ya no está. Se llama Eduardo Torres Callejas. Ajá. Le decíamos Chivaman porque era fan de las Chivas. ¿En serio? Yo soy fan de las Chivas. ¿Tú le vas a Chivas? Sí. Ay, qué asco. Entonces el profe siempre iba, o sea, su vestimenta siempre era de las Chivas. de las Chivas. O sea, él siempre iba de jeans y con su chamarrita hasta de las Chivas. ¿Ese tiempo que estaba su Omar Bravo? No, Omar. No, creo que ya era la final de Omar Bravo, porque pues, Omar desde hace muchos años. Bofo no, ¿verdad? Tampoco ya. Bofo ya no estaba, Chicharito, porque ¿no? era como 2010. Sí, estaba Chicharito, porque era 2010. Ajá. Pero ya era cuando ya también Chicharito ya iba a migrar. Manchester, Sí, ¿no? exacto, cuando hicieron. Bueno, ya no van de tres. Sí, bueno, sí. No, yo, mi crush de la secundaria fue Omar Bravo, o sea, yo era... Está guapo, sí. No, sí, Omar Bravo era mi uf, ¿no? Ajá. Entonces, el profe, y de hecho su correo hasta era chamán, entonces él era... Ajá. Y siempre fue un muy gran profe, buen profe. Yo metí desde el nivel 1, porque estuve en una escuela privada, ya yo traía un backup y de inglés desde primero de primaria. Pero como mis amigas iban a entrar, dijeron, dije, pues yo meto con ustedes, claro. pues también, está bien. Me divertía mucho en su clase, nos ponía muchas dinámicas y es algo que yo he observado, al menos durante el tiempo que estudié, que muchos alumnos se quejaban de que pues había malos o malas profesoras, ¿no? A veces como en inglés. Es lo que te iba a decir, es que según yo he escuchado que Celex no está tan chido en la UAM. Es que yo creo que es como muy particular de los profes y es como bien, yo creo que es difícil como tener a lo mejor como ese rastreo, ¿no? Profe Eduardo, él siempre fue muy bueno, con él tomé hasta el nivel 6, o bueno, inglés 6, o sea, me fui, mi clase siempre de inglés, jamás la movía porque solamente él daba esa clase y yo siempre con él. Después se fue de UAM porque se fue a Canadá, me parece. Entonces, bueno, fue como muy triste para mí, porque no, profe, nos dejan, ¿no? Ya no super, o sea, ya te he dicho, tenía varios compañeros, una amiga de psicología, un compañero de ingeniería y otros, que él ya tenía como sus alumnos, ¿no? Ya los conocía a todos, o sea, porque ya sabían que éramos sus clientes, ¿no? Después tomé con otro profesor, que él era egresado de psicología de Xochimilco, pero daba clases de profesor de inglés en Celex, en Guami. Y no recuerdo su nombre de pila, pero su apellido era Tepale, y fue muy bueno. También con él tomé inglés 7, 8 y 9. Entonces, o sea, yo corrí con la suerte de tener buenos profes, pues inglés, pero claro. Varios compañeros y compañeras decían, es que tal profesora o tal profe no me enseña nada. Claro. Y yo dije, pues yo sí he corrido con suerte. Conozco otros profesores también de otras unidades y creo que también son buenos. Entonces creo que es como de irle buscando. Claro. Y como en todo, siempre hay cosas buenas y cosas malas. Y bueno, y hablando de esas cosas buenas y cosas malas, supongo que también te tocaron malos profes durante la carrera. Sí. ¿Tienes alguno que digas, este güey sí la neta fue muy yo malo? diría que 2 o 3. Un profesor que me dio sociología latinoamericana, Uh-huh. digamos que académicamente muy bueno, o sea, con muy buenas... ¿Sabía?
sabía, o sea, el claro. conocimiento, claro, pero es súper conocido, o hasta al menos hasta donde yo sé, como esta onda, como que el profesor, como algo despectivo, ¿Macho? altanero, ¿mande? ¿Como machista? Machista también, de hecho sí, machista, hasta donde sé también han tenido denuncias. De acoso. Entonces, Sí. sí, yo viví ahí también como una situación que dije, en su momento dije, caray, sí, hasta me dio como cosita ir esa vez a su cubículo. Le dije a una amiga, ¿me acompañas a ir al cubículo del profe? Porque como que no me daba buena espina. Sí, claro. Entonces, en cuanto a los contenidos del programa, lo que vimos, lo que él sabía, la verdad es que estaba muy bien. Ahora lo veo a la distancia, pero sí digo, no, o sea, yo no sé por qué el profe seguía dando clases, la verdad, porque sabía que ya tenía un precedente, ¿no? Entonces dije, ¿por qué la escuela no ha hecho algo como claro. ¿no? Entonces, ese sí fue como una experiencia más bien como por la persona que era el profesor. Sí, claro. Otro, tuve un profesor en antropología cuando tomé una optativa que se llamaba Cambio Social, no recuerdo el nombre del profe, la verdad, pero sí sentía como que el profe estaba como súper despistado, que no preparaba su clase, que de pronto como que el profe andaba como que en su rollo, no sé, o sea, nunca fue como mala onda, pero como que... ¿Como que les valía madre? Sí, es que no sé... Como que sí siento que estaba el profe como en otro universo, en serio. O sea, ¿Está distraído? Sí. ¿La Pacheco? ¿Quién sabe? O sea, y yo decía, ¿qué onda con el profe? O sea, no va a revisar esto. Y no porque yo nunca me he pensado como matada, aparte no me gusta mucho esa palabra, pero sí me gusta, soy como muy comprometida. Y no es como que también soy la alumna de, ay, profe, no nos calificó esto, ¿no? O sea, tampoco así, pero... Y aparte yo lo tomé esa clase como al final de la carrera, ¿no? Entonces también ya, conforme avanzas, obviamente ya vas teniendo también otra perspectiva. Sí. Y decía, este profe, la verdad se ve que no prepara su clase, está como en otra onda. De pronto participábamos y como que no sentía que él lograra hilar a ciertos conceptos o ciertos textos que nos ponían nosotros a leer. Era como de, profe, ¿seguro sí es su clase? Entonces esa sí fue como de, yo me imaginaba algo mejor y terminé decepcionada. Otra clase, tomé la clase que es una extradivisional, que a todos en Iztapalapa nos hacen tomar, las extradivisionales, que si yo soy de sociales, tenía que tomar una clase que fuera de CBI o CBS. Esa clase se llamaba conciencia, entonces suponía que era como verla desde la perspectiva biológica, neurológica y desde la parte, o yo esperaba social, porque también tenemos ese concepto de la conciencia social. Yo dije, pues va a ser una clase bien interesante. Era una clase que estaba llena de ya, pues, pura gente de noveno en adelante o décimo, porque todo era un extradivisional y tú sabes que casi siempre la zona hasta el final. Y la mayoría, pues, ya eran alumnos. La verdad es que yo recuerdo ese grupo y todos participaban muy bien. ¿Ya tenían más experiencia? Ya tenían más experiencia los compañeros. ¿Tú también? ¿O sí, yo estaba como en décimo o noveno. Ya estabas en sí, no, ya, pues ya son 12 trimestres. Y recuerdo que esta profesora era la primera vez que se abría esa clase. Aparte era la primera vez que se abría esa OEA. Y esa profesora lo daba. Ella era de biológicas. No recuerdo su nombre. Era una profesora, yo creo que tendría como unos 50 años. No me parecía tan grande. Pero también como que de pronto decía unas cosas que a todos, no solamente a mí, nos parecían como súper zafadas, súper sacadas de onda. Recuerdo mucho que un compañero de filosofía con un compañero, creo que era de física, me parece. Un compañero de física, un compañero de filosofía, un compañero amigo mío de sociología y alguien más. O sea, sí había como, ¿sabes? De las tres, le decían, oye, pues, ¿sabes qué? Eso que está diciendo no puede ser. La cuestionaban. Es que, es más, ahorita me estoy acordando, ella decía que nosotros, si tú si tú deseas, puedes mover tus moléculas, así como Flash de DC Comics, al punto de poder atravesar esto. O sea, está diciendo que eso es posible. O sea, que tú lo puedes hacer. Y una vez en una clase, recuerdo, o sea, ya me estoy recordando, nos hizo una regresión a nuestro estado fetal. Ok. Nos dijo, siéntense, todos cierren los ojos y todos así como de ok. Y recuerden cuando tenía, no sé, ahí teníamos como 20 y tantos, ¿no? Cuando tenían 18, ¿no? Pues todo iba bien, ¿no? Cuando tenían 15, ¿no? Tal. Y cuando eran bebés, y yo así de... Bueno, cuando estaban en el vientre de su madre. ¿Qué? Yo no me acuerdo. Sí, entonces fue como de... O sea, decía de pronto cosas así. Como que tú podías atravesar las claro, paredes. O sea, que tú tenías que concentrarte y tú podías atravesar, mover tus moléculas o tus átomos. Entonces sí, esos yo diría que son como mis tres que recuerdo que dices, no, o sea... O digamos, dos por
descabellado, se podría decir. Sí, 2 por descabellados y uno... Y uno por su persona, ¿no? Sí, no, o sea, profesor clasista, machista. Inclusive recuerdo que una vez hizo llorar a una compañera de Argentina. Porque al menos yo en mi experiencia cuando estuve en UAM, sí tuve varios compañeros de intercambio internacional. Conocí compañeros de Argentina. ¿Hizo llorar a una argentina? Ajá, No, sí. ¿qué le dijo? Ya no recuerdo, pero básicamente era como de, no, tu participación está horrible. No, estás mal. O sea, casi todo lo que decía ella estaba mal. Y la verdad es que la compañera era muy buena, es muy buena, porque todavía tengo contacto con ella, al menos la tengo en Facebook. Y eso, o sea, era como, profe, ella participa muy bien. Al menos también en la experiencia que tuve con los compañeros de Argentina, me parecía que tenían un gran nivel también académico. Y era como, inclusive me acuerdo que hicimos nos juntamos los alumnos, dijimos, oigan, este profe se pasó, o sea, él no puede estar haciendo esto. Y nos juntamos, hicimos hasta una carta y la firmamos y la llevábamos y todo. Sí, porque dije, o sea, sobrepasó ciertos límites, o sea, sí, y la firmamos todo. Honestamente ya no recuerdo bien qué sucedió y todo, pero o sea, sí nos unimos por eso. Claro. Sí, entonces también conocí compañeros de España, también de movilidad nacional, como un compañero de Guerrero, un chico de Brasil, de todos lados. Ajá, o sea, una chica de Japón que tengo en Facebook, sí, que me dice, ay, ¿te gusta Sakura Card Captor? A mí también, soy fan, es mi anime preferido, ¿no? Claro. Y en ese entonces el anime no estaba de moda, ¿no? O sea, digamos, pues no como ahora, que literal encuentras en un tianguis la playera de Kimetsu no Yaiba, claro, o de Naruto, de Shingeki no Kyojin, no, en ese entonces, o sea, yo, ahora se lo puedo decir, yo iba con mi mochila de Dragon Ball a la UAM. ¿En serio? Yo iba con la mochila de Dragon Ball, que era una mochila que tenías de la prepa. Yo siempre he sido otaku. O sea, eso sí, desde... Muy geek. Sí, o sea, otaku desde... Por eso me gustó la computación, porque a partir de ahí podía conocer acerca de... Claro, perfecto. ¿No? Entonces sí. Bueno, dime tus materias favoritas. Mi materia favorita fue... ¿Y por qué? Claro, obviamente. Mi materia favorita fue Sociología de los movimientos sociales, con Otto, que era lo que te comentaba hace rato. ¿Era por el profe o era porque la materia? Las dos. Sí. Okay. Las dos, sí. Tanto él, que es un gran profesor, que explica muy bien. Tenía una manera de sistematizar la información, a mí me pareció, de enseñarnos. Creo que también la tomé en un momento en el que yo ya me sentía más madura académicamente. Obviamente acotado a la licenciatura, claro. La tomé como en mi 3er año, yo ya me sentía más segura. Experimentada. Experimentada. Y también porque justo como que entendía tantas cosas, siempre me llamaron la atención los movimientos sociales, siempre quise entender la diferencia, ¿no?, entre una movilización, un movimiento, toda como esta diferente tipo de teorías que hay para explicarlos, que siempre va a haber están las demandas, ¿no?, que tiene un movimiento hacia una situación prevaleciente y que estas demandas deseas que se cumplan y siempre va a haber un antagonista, ¿no? En los movimientos sociales el movimiento es algo que choca con lo establecido, claro, y no quiere que las cosas sean de nuevo así o que sigan permeando así o que continúen. Entonces siempre va a haber un antagonista. A lo que voy es que sí hay actores, ¿no? Hay actores. O sea, se llaman actores, ¿no? Nosotros lo llevamos así, actores, ¿no? Entonces va a haber un actor antagonista, ¿no? Que puede ser el Estado, ¿no? El gobierno, ¿no? Algún otro grupo, ¿no? Un grupo conservador, que digamos política, ¿no? Entonces era como englobar lo político con lo sociológico, lo antropológico. Entonces, yo dije, no, todo mundo, y aparte, digo, todo el mundo debería tomar movimientos sociales. Yo siempre he sido como de, no, todo el mundo debería tomar esto, todo el mundo debería tomar esto para entenderlo. Pero además de eso, también porque era 2013, y recordamos que en 2012 fue cuando entra Peña Nieto al poder, y aparte estaba el movimiento de el 132. Entonces sí, a mí me tocó vivir eso. No me digas de qué esta universidad, de la Ibero, ¿no? De la Ibero, exacto. Sí, claro. Bueno, se dio ahí, ¿no? Sí, todo claro, eso de que Peña se metió en el baño y bueno, que... ¿Me hicieron llorar, no? Creo. No, pero bueno, se metió en el baño. Y por eso viene esta parte de los 132, porque pues decían, no, es que no fueron alumnos los que lo sacaron, hicieron esto y ellos salen. No, sí, fuimos tantos. Y entonces hacen este video donde todos ellos muestran sus identificaciones, sus credenciales de la Ibero, y al final terminaron siendo 132 alumnos, por eso, ¿no? Sí, claro. Pues a mí me tocó vivir eso. Es cuando las redes realmente empiezan a tener Facebook y Twitter como más auge, no como ahora, claro, pero sí que ya les empezaron a dar un sentido de comunicación desde esta parte como más política, del poder politizar esos espacios
y entonces crear una acción colectiva. Estoy hablando en términos de la parte de movimientos sociales. Entonces yo traía súper fresco eso y a mí me parecía fascinante poder entenderlo, explicarlo. Yo me sentía como mucha efervescencia en ese tema y por eso metí esa materia y con él y él las daba, padrísimo, ¿no? Entonces esa fue como mi materia favorita. ¿Alguna otra? Sociología del espacio urbano. Me parecía increíble el identificar los espacios, el cómo identificarlos, ¿no? Por ejemplo, no sé, qué es Ciudad de México, en ese momento era Distrito Federal, que era DF, luego qué es Ciudad de México, cómo está delimitado la periferia. Esa materia fue también muy buena. Otras dos que no tienen que ver con sociología, pero fueron clases de optativa divisional, teatro griego. Ok, ¿eso lo tomaste con lingüística? Eso lo tomé, era parte de... ¿O letras? Antropología, creo. ¿Antropología? Creo que era no me acuerdo. La verdad es que no sé si fue letras hispánicas o fue antropología, una de esas dos. Yo metí teatro griego porque pues siempre me gustó la mitología griega. Y dije, a ver, y sabía que esa profesora ya es una profesora de hace muchos años de la UAM, de mucha carrera. Y creo que le había metido ya un compañero anterior y me dijo, la verdad está muy buena, básicamente es leer pura mitología. Después tuve otra materia que se llamó etnomusicología, esa sí era de antropología. Nuestro profe era un egresado del conservatorio de la UNAM. Su licenciatura fue él es guitarrista. El profe era músico, pero encaminado hacia la guitarra. De hecho, el profesor, él nos dio y nos hizo un examen súper chistoso de ¿qué es el silencio? ¿Qué es el sonido? ¿Qué es una pausa? ¿Qué es una nota musical? Y obviamente yo amo la música, me encanta, pero obviamente no soy música, entonces no tenía yo ese conocimiento y creo que saqué 4 o 5, ¿no? ¿En serio? ¿En la materia o en el examen? No, en el examen que nos hizo como para ver qué tanto sabíamos. Ok, ¿no? Ok. Y fue como el profe de no se preocupen, o sea, realmente no es un examen como para que... De evaluación, ¿no? De evaluación es para saber, pues, qué saben acerca de la música y tal. Entonces también no era una materia así tan estresante. Pero igual de nuevo, como esta parte y nos hizo un recorrido hermosísimo histórico, desde la música lo podría decir así, la caverna, ¿no? O sea, desde los, no sé, los cantos o cantos como más guturales quizás. Claro, o el hecho de que esto es como que la gente usaba cualquier cosa para hacer. La época primitiva, ¿no? Primitiva, ¿no? Claro. Fuimos a los cantos gregorianos, que son estos cantos eclesiásticos. De ahí hacia... ¿Cómo va evolucionando hacia el rock? Vimos un documental de rock como en los 60s también. Que empezó por el blues. Simon & Garfunkel nos puso ese documental increíble. Es lo que dices. Y después pasamos... Bueno, es que llegamos hasta el K-pop. Entonces imagínate, pasar desde... 60, 70, 80, 90, 2000. Desde la parte como eclesiástica de 1400 y tantos hasta el K-pop. O sea... Esa materia fue muy interesante y había muchos compañeros que entraron y que tenían bandas o tenían proyectos musicales o que estaban en una estudiantina o tenían su banda de rock o ellos cantaban en solitario o tocaban algún instrumento. Eso estuvo muy padre porque ellos compartían también sus conocimientos. Entonces, y había de todos, o sea, ya había de absolutamente todas las carreras. Sí, claro. Entonces, esas fueron como materias que yo disfruté bastante, que no tenían que ver precisamente con mí y que yo siempre invito, ¿no? A que le digo, no, tú mete una wea que sea súper distinta a lo mejor a lo que tú estás aprendiendo, porque te deja muy buenas impresiones. Y aparte la UAM te da la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y te dan cuenta como crédito. Sí, al menos Xochimilco, Xochimilco sí te da esa posibilidad. Ajá. No manches. Y bueno, a ver, y platícame. Y hablamos de todo esto, de toda tu historia, pero platícame, ¿qué es la sociología? Ay, no me preguntes. Bueno, para ti que... Hasta la fecha no lo sé. Fíjate que por más que trato de estudiar, no entiendo lo que es, ¿sabes? Pues yo creo que siempre es como la pregunta del millón para todo sociólogo, socióloga. Te puedo decir como que mi manera de decir es como el estudio de la sociedad, no sé, pero a través de los años, porque se supone, bueno, según yo, había investigado que la sociología se había surgido a partir del siglo XVIII, como tal, digamos, el nombre, pero la sociología estudia desde la época... desde... Ah, claro, sí, el objeto de estudio, pues uno puede remontarse hace muchísimos años, ¿no? Ajá. La sociología, pues bueno, uno de los padres de la sociología es Comte, ¿no? Augusto Comte, ¿no? Sí. Que su perspectiva era más como una cuestión funcional biologicista. Claro.
Pues él pensaba, ¿no? Que y en ese momento no se llamaba sociología. Se le llama un padre fundador de la sociología, claro. Pero no se llamaba él a sí mismo sociólogo, porque la disciplina en esa época, o sea, no existía, o sea, con ese nombre, ¿no? ¿Era como 1800, 1700 más o menos? Ay, no recuerdo ahorita de la fecha de Comte. Sí. Pero bueno, él tenía esta perspectiva más como de que él hacía un análisis entre la sociedad, ¿no? ¿Cómo explicarnos la sociedad? Pues es el estudio no solamente de la sociedad, del sujeto como un sujeto social, de lo que podríamos decir los actores. O sea, nosotros usamos mucho esa palabra, los actores, porque somos un actor desde que te levantas, ¿no? Porque está permeado por la parte cultural. Es que te digo que, o sea, yo llevo investigando lo de sociología mucho tiempo y por más de que me entra la idea de los personajes y todo eso de la historia, pero no logro encontrar un significado que yo pueda adaptar a decir, esto es sociología, no sé, es algo muy complicado. Pero bueno, entonces sabemos que esta parte sí es un poquito complicada. A ver, sí. Platícame, entonces, ¿qué aptitudes tienes que tener para estudiar sociología? Pues aptitudes, yo no sé si sabría decir aptitudes. Bueno, sí, seguramente sí. Yo creería que que tengas curiosidad. Y creo que eso se aplica realmente a cualquier carrera, ¿no? O sea, claro. el querer indagar. Pero en la sociología yo diría que... ¿Más? Una curiosidad por querer explicarte procesos, porque en la sociología y en general las ciencias sociales vemos procesos, ¿no? Nada es como que suceda de un día para otro. Son procesos históricos. Entonces yo diría que alguien interesado por explicarse el mundo, desde obviamente la parte social, o sea, yo lo veo desde ahí, o sea, a lo mejor porque esa fue mi experiencia, ¿no? ¿Qué otras aptitudes? Saber, definitivamente. Leer, definitivamente. O sea, si no te gusta leer, pues yo creo que muy difícil vas a terminar el primer trimestre. Y no porque, o sea, sabemos que el mexicano no lee mucho. Inclusive, o sea, yo no leía tanto, obviamente, antes de esto. Sí leía, gracias a mi profesor de psicología, ¿no? De literatura. Y pues también como una visión crítica. Yo creo que ser crítico con uno mismo y con no solo la escuela, sino con la disciplina, con lo que nos permea, y también ser muy observador. Eso, a muy grandes rasgos. Creo que algo que flaquea mucho a veces es que pareciera que entramos a la carrera o a la licenciatura en general, pero diría que en sociología parece que la gente entra y sale en blanco, o sea, como de, oye, no se supone que la carrera tendría que haberte dado como, o facilitado, o al menos haberte invitado a esta parte reflexiva tanto contigo mismo como con tu praxis, ser consecuente, no sé. Entonces creo que eso, ser crítico con uno mismo, con lo externo, ¿no? Ser muy observador, claro que querer leer, ¿no? Y querer explicarte el mundo. Yo hacía muy grandes rasgos, podría decir. Eso. Ok, y bueno, y ahora vamos a volver un poquito un lado más personal de cómo ha sido tu vida en la carrera. ¿Cómo te has sentido? Yo recién cuando egresé, porque me acuerdo que hasta escribí algo, fue como agridulce. De nuevo porque me remontaba como a estas primeras experiencias que tuve, como que pues fue difícil para mí el adaptarme al sistema, pero por una cuestión más bien personal, de que venía de un precedente o de una trayectoria escolar previa muy diferente al agua. Entonces eso fue lo que me costó trabajo y por eso es que para mí fue agridulce. Me quedan más recuerdos y una experiencia mucho más grata. Estoy muy agradecida con la institución, con la UAM, con la sociología, con mis profesores y los compañeros que tuve en su momento. Yo lo viví, ahora veo muy bien, lo viví muy agradablemente. Fue una experiencia que creo que ha permeado tanto mi vida. O sea, yo no sería quien soy ahora si no hubiera entrado a la UAM y haber estudiado sociología. Yo creo que a todos realmente les sucede. Claro. En el sentido de que hay una antes y un después, ¿no? La experiencia universitaria en sí ya es compleja y es muy afortunada en este país donde muy pocos tenemos acceso a la educación superior. Pero yo la viví bastante bien y sí, me encanta. Yo siempre hablo muchas cosas buenas de la UAM. También soy muy crítica con ella. Claro. Y tiene muchas áreas de oportunidad. Pero en general creo que nos deja muy bien preparados. Creo que si lo tomas. Porque también hay muchos compañeros, ti, ¿no? Sí, claro. muchas compañeras que entran y puff, ¿no?
pero si tú lo tomas y lo haces y lo aprovechas, la verdad es que te va a dejar muy bien. O sea, nos deja muy bien la UAM. ¿Y tú tienes proyectos como que aparte, bueno, después de esto, Ajá. por ejemplo, había visto que tienes una página donde hablas de sexualidad, ¿no? Sí. Me parece que es sociología sexual o psicología sexual. Ok. Bueno. Es enfocada a la educación sexual, se podría decir, ¿no? Sí, totalmente. Lo que pasa es que mi última materia en la UAM fue sociología del género. Y a partir de ahí yo ya me empezaba como a indagar y me empecé a investigar más acerca de género. Salgo de la UAM, empecé a tener experiencias de trabajo, ¿no? Pero a la par me interesa mucho como la parte de la sexualidad, justamente por la parte sociológica. Yo decía, me dieron sociología del género, pero jamás hablamos acerca de sexualidad. O sea, y claro que son cosas que van de la mano, pero en la escuela tampoco me lo enseñaron. Y yo decía, a ver, empecé a investigar por mi propia cuenta. Después tuve un trabajo en el que yo tomé después unos cursos por mi parte. Inclusive la propia UAM tiene el programa de salud sexual para jóvenes, que lo da una socióloga, inclusive ahí en UAMI. Y yo tomé ahí un taller con ellos y me pareció increíble. Y yo dije, como que hacia acá pareciera que lo mío se va, mi experiencia, mis no sé, ganas van hacia allá. Entonces entra un trabajo en el que empiezo a dar talleres, porque eso lo aprendí también a través de la carrera y haciendo el servicio social, y ya tenía experiencia dando talleres y pláticas. Di pláticas acerca de prevención de la violencia, talleres acerca de sexualidad, y me encantó porque sentía que era el conjugar la praxis sociológica de todo lo que aprendí teóricamente con el tener un trabajo donde sí tuviera yo una incidencia práctica, ¿no? En el donde sí tuviera también contacto con la gente, en el que, como dicen, el retribuirle algo a la sociedad de lo que ya te dio porque te pagó la escuela. Ok, sí. ¿No? Entonces era como y la parte lo di en donde yo vivía, que es un municipio donde también hay un grave problema de violencia de género, y sentía que por fin estaba como dando algo, ¿no? Que de todo lo que ya había aprendido. Y en esa praxis me di cuenta de que me faltaba mucho. O sea, dije, no, apenas vas empezando, ¿no? Estoy empezando, pero más como en esta parte de la sexualidad, de esos conocimientos, porque no me lo dieron en la carrera. Es por eso que decidí después hacer un posgrado después de que terminé mi posgrado en Azcapotzalco, decidí hacer este posgrado en UPN, porque lamentablemente UAM no tiene un posgrado referido a sexualidad. ¿UPN es pedagógica? La UPN es la Pedagógica Nacional, fue en Ajusco, porque ni la UNAM, ni el Poli, ni la UAM tienen un posgrado específico de educación sexual. La UAM tiene un programa que es una maestría en estudios de la mujer y cosas así, pero no está enfocada en sexualidad. Sí. Y yo quería algo así. Por eso es que decido irme de UAM y me voy a UPN. Fue muy grato porque tres profesoras son egresadas de UAM y están ahí. Fue como de qué genial, ¿no? O sea, me sigo topando gente de la UAM haciendo otras cosas increíbles en otras universidades muy buenas. Y el caso es que a partir de ahí yo ya traía este gusanito y decidí hacer esta como página, porque también veo que hay mucha gente con este boom de las redes sociales que pone un montón de información, y creo que es muy importante que este tipo de información que tiene que ver con sexualidad sí esté respaldada por un estudio teórico, porque tú no puedes llegar y decirle a alguien que a lo mejor ha vivido un abuso o lo que sea, decirle cualquier cosa, porque no estás dimensionando a lo mejor el impacto o lo que ha sido para esa persona, lo que ha vivido. ¿Empatizando? Empatizando, no, exacto. Tiene que ver, yo creo, la empatía y también el conocimiento y las maneras de cómo poder ahondar en eso, ¿no? Okay. Entonces es por eso que yo con esta experiencia, que si bien ya yo había tenido como este bagaje en la licenciatura, yo por mi propia cuenta tomé cursos acerca de género y sexualidad, todavía me sentía así y dije, no, necesito tomar esto, por eso tomo eso, estoy terminando y te platico, para si a alguien le interesa. Mi tesis para terminar este posgrado en UPN está referida al agua, porque te digo, todo lo que hago por el agua. Entonces, mi tesis es, el tema de mi tesis es conocimientos de educación sexual que tienen los y las estudiantes de licenciatura de la UAM Unidad de Iztapalapa. Entonces lo que estoy indagando es saber con qué conocimientos acerca de educación sexual llegan los y las universitarias, porque pareciera que en la universidad se desdibujan, y esa es una de mis grandes conclusiones. Pareciera que como ya entramos a la universidad,
pues ya lo sabes todo. Claro. Y cuando hice apliqué un cuestionario, apliqué una encuesta, hice cuestionario. Y bueno, encontré cosas bien interesantes. Se la apliqué a las 27 licenciaturas. Sí, me acuerdo. De hecho, yo hasta participé. Ah, genial, me encanta. O sea, estás dentro de ello. Entonces. Sí, lo publicaste en el grupo, ¿no? Sí, lo publiqué. Sí, ya lo contesté. Súper, sí, qué bueno, me da mucho gusto. Ajá. Y he encontrado unas cosas increíbles porque a muy grandes rasgos poder decir que hay la poca educación sexual que recibimos de manera formal en nuestro currículum formal, tanto primaria, secundaria y preparatoria, que yo les preguntaba eso. ¿Qué te enseñan antes de entrar a la universidad y qué es lo que sabes ahora? Claro. Es que antes se toma como un tabú, ¿no? Y es un tema tabú todavía, ¿no? Y mucho veo que la mayoría indaga, los medios por los que indagan son dos. Es los amigos y páginas web. Entonces yo decía, mucha gente indaga por páginas web, pero ¿qué tipo de información está teniendo acceso? ¿Es realmente fidedigna? ¿Es realmente adecuada? Hay muchos influencers y cosas así que veo y de pronto digo, bueno, pero ¿cuál es tu backup, ¿no? O sea, ¿cuál es tu fuente? ¿En serio? Sí, porque eso es muy importante. Claro. Entonces yo por eso decidí hacer esta pequeña página donde ahorita está parada porque estoy terminando la tesis y ha sido bien difícil estar en todos lados. Aparte estoy con el proyecto de Pantera Negra que también lo gestionamos. Y entonces, pues voy a tratar de compartir esos datos para que les sean interesantes. Hubiera yo deseado hacerlo para toda la UAM, pero es una tarea titánica y el posgrado no te da la vida para hacerlo tan rápido. Entonces sí, eso es una de las cosas. ¿Y tienes algún otro proyecto? Sí, pues el de Pantera Negra. Ajá. Igual. Administradora eres. Sí, a muy grandes rasgos, Pantera Negra surge en UAM Iztapalapa. Por parte de el novio de mi mejor amiga en su momento. Entonces soy mi amiga, ¿no? Sí, sí, claro. Obviamente. Sí, pero en ese momento éramos muy cercanas, ¿no? Obviamente la vida, ¿no? Te va llevando otros caminos, pero todo es parte de crecer, ¿no? Y él me dijo, oye, te veo mucho tiempo en Facebook. Era 2013. Era 2013. Y me dice, hice esta página, ¿no quieres participar? Y yo así como, ¿de qué va? Solo pon memes. Cuando los memes empezaban como a tener ya un mayor impacto. Claro. Y le dije, entonces desde ahí soy administradora. Conforme el tiempo, él agregó a más personas de otras unidades para justamente ir. Porque estaba primero muy referido a WAMI. Conforme empieza a crecer en WAMI, él agrega a otros chicos de Xochimilco y así. Entonces ya conforme ha pasado el tiempo, pues ha entrado mucha gente, ha salido mucha gente. Es una comunidad, ¿no? Ajá, ya ahorita pues ya tenemos como yo he tratado el último 2 años como de que sea ya un equipo como un poquito más estable, porque hubo un tiempo que sí entraban y salían, ¿no? Pues creo que tenemos como más de 170,000 likes. ¿En serio? Y llegamos como a 198,000 personas, ese es nuestro alcance, imagínate. Entonces, pues la página ya situada, sí creo que, no sé si nos gana One Meme, siempre estamos ahí como con ellos así. Sí. Pero en cuanto a eso creo que... es tu competencia, ¿no? Es nuestra competencia, pero me parece que somos como la segunda página. No, siempre está ahí. Y bueno, esta página, te digo, surge a partir de él, pues por la vida, cuestiones normales, pues él me dice, ¿sabes qué? Yo ya no puedo estar como pues al 100 en la página, pues se las dejo a ustedes, ¿no? Entonces yo actualmente digamos que pues soy como administradora main, se puede decir, pero no soy solamente yo. O sea, hay 3 chicas más, Azcapotzalco, Xochimilco, y otros 2 chicos que, por ejemplo, Luis, él ya tiene muchos años, él entró desde como 2014, ¿no? Entonces él también ya tiene toda la vida ahí. También pues uno va siendo egresado, entonces siempre tratamos como de tener, nosotros somos los egresados y que ya tenemos pues el rato en la página, con compañeros o compañeras que estén a mitad de la carrera o iniciando, justo para no perder el hilo de la comunidad, pero también como que nosotros ya tenemos esta experiencia de saber. Experiencia como con actualidad, ¿no? Exacto. Estar actualizando. Entonces, ¿no? Siempre ya es un proyecto al que le destinamos nuestro tiempo libre. ¿Quieres o no? Sí está difícil, o sea... Pues sí, mira, la verdad es que sí, yo diario le destino como 1 hora mínimo de mi vida a Pantera Negra. Claro. Yo lo que me dedico más es a responder todas las preguntas de servicios escolares. Porque trabajé en la UAM 3 años. Ajá. También conozco la parte de la administración. Fui trabajadora en UAM, en Rectoría General y en Xochimilco. Entonces digo, estoy en Iztapalapa. Hice un posgrado en Azcapotzalco, trabajé en Xochimilco y en Rectoría General. Entonces, pues como que conozco como por de todos ángulos. Claro, es la Tony Stark de sociología. Y ándale, ¿no? Y entonces,
Eso me ha permitido como tener mucha información y siempre preguntan, no, oye, es que para darme de baja, no, pues la baja temporal no existe en la UAM. Desde ahí te empiezas, no existe. Existe tal baja, tal. Oye, es que para servicios escolares, no, marca este número. O sea, yo tengo ya ahí mi directorio, tengo preguntas frecuentes, Ya tienes como tu speech, ya ¿no? tengo mi speech, o muchas veces les llego a mandar notas de voz porque a veces sí me da flojera escribirles, entonces... Ay, sí, porque es un mensajote, ¿no? Ajá, entonces les mando notas de voz. Y ya, yo me dedico más a responder esas cuestiones, pero sí, somos la página segunda página de comunidad. Sí, Está, no, qué chido. Sí, está ahí. Y bueno, hablando de todo esto, ya casi para finalizar, Sí. a ver, háblame del campo laboral. Del campo laboral. ¿En dónde puedes trabajar como sociólogo? Pues es que es bien complejo también. Es difícil. No voy a decir que es fácil, es difícil. Porque no vas a encontrar una vacante tan fácil que diga, así como requiero un odontólogo o requiero un abogado o un ingeniero en sistemas, sí las encuentras, pero es difícil hallarlas. Nosotros tenemos como una situación son carreras o son disciplinas muy reflexivas, muy teóricas, que de nuevo hacia lo pragmático. ¿A quién le va a importar sociología contemporánea 2? ¿No? Pero no es que no sea funcional o que no tenga una aplicación. Vivimos también en un sistema capitalista, ¿no? Donde, bueno, pues mejor que no pienses, ¿no? Mejor que no seas reflexivo. Entonces, bueno, en cuanto al campo laboral, yo afortunadamente he corrido con suerte y casi todos los trabajos que he tenido han sido porque soy socióloga. Tiene que ver, creo que una de las grandes cuestiones fuertes que un sociólogo puede tener en el mercado actual de trabajo, dentro de las materias que vemos, es metodología de la investigación y estadística. Piden mucho sociólogo que sepa estadística, manejar el programa SPSS, entre otros programas que también tienen ese mismo corte. ¿Eso lo ves en la carrera? Eso lo vemos en la carrera. Okay. A muchos no les gusta, la reprueban a veces, o es muy pesada porque... ¿O la barquean? La barquean también. Fue difícil para mí, pero dije, no, tengo que aprender. Y la profesora que me enseñó, la verdad es que nos enseñó desde a mano hasta cuando lo vieras en el programa para que entendieras de dónde funcionaba. Entonces yo diría que eso como... Eso es lo que... Más o menos el ámbito laboral, ¿no? Ajá. Y bueno, a ver, ya casi terminamos esta plástica que estuvo muy chida, la verdad. Ay, qué bueno. Y bueno, a ver, Leslie, dame unas recomendaciones y tips para poder sobrevivir en la carrera. ¿Recomiendas esta carrera? Sí. Yo qué te puedo decir, no, sí. Obviamente. Estoy enamorada de mi carrera. ¿Y los tips? Para poder pues, yo creo que procurar dormir bien. O sea, a lo mejor van a sonar como cosas muy evidentes, ¿no? Procurar dormir bien es muy difícil. O sea, es muy difícil. Siempre lleven agua, porque en Guami sabemos que no sirven los bebederos. Y ahí hay una situación. ¿Hay bebederos? Hay bebederos, pero también están en la zona del gym y siempre los he visto. Entonces, ¿todos cochinos? Ajá, no, o bueno, ni siquiera sirven, ¿no? Ajá. Entonces lleven su agua. Es que en serio, o sea, parecieran cosas muy evidentes, pero no. Procurar, sí, hacer amigos. Eso es muy importante. Por dos cosas, pues tanto la parte escolar, para tener en quién apoyarte, y también en la parte, pues, de la socialización. Es muy agradable. Y es que pareciera difícil, pero a veces ya es muy difícil hacer amigos después de la universidad, porque empiezas a trabajar. Y las cuestiones laborales ya son muy distintas, entonces no es como que sea tan fácil como el conjugar o decir, hoy nos vamos a lo mejor de fiesta, o hoy vamos a salir acá, hoy vamos a reunirnos, porque, claro, tienes cosas que hacer por la escuela, pero no es como tan apremiante como un trabajo. Entonces, hagan amigos, coman bien, duerman bien. Creo que también es importante el encontrar un balance entre el ser un alumno dentro de tus posibilidades, y digo posibilidades porque la vida está llena de un montón de cosas, y es algo que aprendí con el estudio de las trayectorias. A lo mejor tú eres un gran alumno o un gran estudiante, pero a lo mejor sucede algo en tu familia, o hay una cuestión económica, hay una cuestión de salud. O sea, pueden ser un montón de cosas de la vida que a lo mejor te hacen rezagarte o te hacen salir por un tiempo de la universidad. Entonces entiendo que no siempre es sencillo llevar un paso, una trayectoria constante, ¿no? Como esperaríamos de 4 años. Eso es, o sea, sí hay mucha gente que termina en 4 años, pero el promedio es entre 5 años. Pero encontrar entonces ese balance entre, claro, el disfrutar la escuela
el salir de fiesta, el a lo mejor irte a la frontera o al Mr. Taco o a los pulques de las terraza. o la terraza, que son como los lugares de cada una de estas, ¿no? ¿Fuiste? Sí, pero también el procurar dentro de esas medidas ser constante y que no pasar por la universidad solo porque te va a dar un papel, claro, ¿no? O sea, el procurar a lo mejor que deje algo en ti, ¿no? Entonces yo creo que eso sería los tips. Ajá, los tips. Bueno, Leslie, a ver, dime en una palabra lo mejor y lo peor de estudiar sociología en UAM Iztapalapa. Lo mejor y lo peor, ay, ¿qué podría ser? Lo mejor para mí fue que me abrió el mundo. Me puso unos lentes, que muchos lo decimos los sociólogos así, nos ponen unos lentes sociológicos en el que pareciera que ya no te los puedes quitar, ya todo lo analizas a partir de esa perspectiva, y eso es muy grato y al mismo tiempo es muy frustrante y doloroso, porque ves muchas injusticias y ves muchas cosas que están mal y muchas cosas que quieres tú cambiarlas, pero la estructura y el sistema es muy fuerte y te da cachetada, claro, sí. No te da cachetada con guante blanco entonces es ir haciendo como pequeñas aportaciones, ¿no? Como te decía yo, a lo mejor dentro de los trabajos que pueda hacer, dar algo a la comunidad, ¿no? No porque uno tenga todo el conocimiento, ni mucho menos, por eso somos facilitadores, ¿no? Y algo de lo peor, a veces creo que falta en cuanto a UAM, particularmente de manera general, no sé si tenga que ver con corrupción o no, o una mala gestión de los recursos, pero cuando la comparas con otras unidades creo que está descuidada, a pesar de que ahora ya los últimos 4 años la verdad es que sí le han hecho grandes cambios a la unidad. ¿A cuándo entraste? No, sí, a cuando entré, no, muy diferente, o sea, los baños de abajo del edificio eran lo peor, ni siquiera vayas ahí, también tiene que ver con cultura, creo que los estudiantes no cuidan tampoco los espacios, entonces creo que ahí hay mucho descuido por parte de las autoridades en los jardines, en las instalaciones, ¿no? De descuido. ¿Qué otra cosa podría ser? Pues a lo mejor como esta experiencia de este profe que yo decía, ¿por qué la escuela o la coordinación no saca a este profe si ya tiene un precedente de acoso o de ese tipo de como conductas, la verdad que no abonan, ¿no? Claro. O sea, ahí tiene que ver, supongo que otras cuestiones de las que no conozco en su totalidad, pero creo que podría decir eso. Realmente, en general, a lo mejor suena muy trillado, pero para mí sí fue una gran experiencia. Una hermosa experiencia. Una hermosa experiencia. Siempre hablo bien del agua, ¿no? Ok, Leslie. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido aquí a acompañarme, de verdad. Y bueno, por último, ¿tienes algo que agregar? ¿Algo que agregar? Pues, bueno, ya seguramente ahí pondrás nuestras redes. Sí, bueno, de hecho, aquí están las redes de Leslie. Ok, ahí están. Para que y particularmente las de Pantera. Y van a estar todas las redes aquí. De todos modos en la descripción les dejo los links y todo. Bueno, se pueden contactar cualquier duda que tengan directamente con Leslie. Y pues bueno. Y con todo el staff. Sí, claro. Somos varios. Claro. Sí. Bueno, entonces. Sí, pues no, realmente ustedes que tienen la posibilidad de tener esa experiencia universitaria, aprovechenla mucho, son 4 o 5 años, a veces se pueden ser 10, ¿no? Pero dentro, digamos que ese promedio, disfrútenlos mucho, gócenlos mucho, estudien mucho y diviértanse mucho, y eso, nada más. Bueno, también, pues de mi parte también sería todo. Les habló Julián el Cochinosaurio. Nos vemos en un siguiente capítulo. Estuvo muy cool, muchas gracias. Ay, no, de nada, chao. Entonces, bueno, que tengan una linda semana, pero sobre todo, y ante todo, sean felices. Nos vemos. Bye. En el siguiente video. Bye.